Pero decíamos, queremos sumar un poco lo que está pasando también fuera de la provincia con las distintas luchas que empezaron a visibilizarse fuertemente hace casi una semana. Y a partir de ahí, no solamente la presencia de los distintos medios de comunicación centrales, los de Ciudad de Buenos Aires, sino también referentes que estuvieron en estos días acompañando en las distintas cortes de ruta, asambleas, acampes que se vienen dando en la provincia. Y hoy, al igual que ayer, hubo una movilización a la Casa de la Provincia de Misiones en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí está Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, que fue parte de esa movida. Cachorro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Hola Alicia, qué gusto escucharte, muchas gracias por llamar. Gracias por este tiempo. Bueno, contanos un poco cómo fue la mañana ahí frente a Casa de Misiones. Y fue intensa, pero importante porque un significativo número de delegados y dirigentes de nuestra CTA autónoma nos dirigimos allí, nos movilizamos para presentar a las autoridades de la Casa de Misiones una nota dirigida al gobernador para expresar en esa nota la solidaridad con la lucha de todos los trabajadores de todos los sectores, docentes, no docentes, de la salud, de la policía, de los sectores que están reclamando también de otros sectores del Estado, de prensa, de Luz y Fuerza. Bueno, ¿por qué? Y porque el gobernador Pasalacqua debería, en vez de crear comité de crisis para reprimir, debería crear comité de crisis para enfrentar la crisis social. Y eso requiere la participación popular. En vez de reprimir, convocarlo para dialogar y encontrar soluciones. Y no seguir avalando de manera irresponsable los proyectos de ley, como la ley base en la Cámara de Diputados, se respaldó el proyecto del Gobierno Nacional, o no se trata en diputados la derogación del decreto 7023, el DNU que posibilita a Milei gobernar por decreto, porque a través de estos decretos le ha recortado los aportes a las provincias, ha recortado los sueldos de los trabajadores docentes, ha recortado los aportes a las universidades. Milei está gobernando por decreto contra el pueblo argentino y está trasladando un recontraajuste a las provincias, generando esta agudización de la conflictividad social, porque bueno, claro, el pueblo no se suicida y sale a defender su derecho a un salario digno, su derecho a la educación, a la salud y a las demás cuestiones que tienen que ver con el rol del Estado al servicio de las mayorías populares. Y sin embargo, la preocupación de Milei, de Bullrich, pareciera que de Pasalacqua también, lo único que les importa es el Estado para reprimir a quienes trasladan y se movilizan en pos de las necesidades de los sectores populares. Que trata de instalar el gobernador Milei, es inadmisible que se adhiera el gobernador Pasalacqua, porque bueno, trae estas consecuencias: destrucción de las economías regionales y destrucción de mínimas condiciones de vida dignas para los pueblos de cada provincia. Cachorro, ¿y qué estás viendo en el resto del país? Porque bueno, Misiones ahora tiene esta visibilidad porque se ha ido como masivizando y diversificando las distintas protestas, pero las otras provincias, ¿están lejos de una conflictividad de estas características? No, creo que no. De hecho, ayer hubo una
se unificaron varios reclamos, jornada de lucha de los trabajadores, los profesionales de la salud a nivel nacional, porque hay reclamos y movilizaciones en muchas provincias, jornada nacional de lucha de la Federación Judicial Argentina, porque hay también reclamos salariales en muchas provincias, particularmente hay dos que están con alto nivel de movilización y de participación popular, como son Mendoza y Río Negro. Ayer también pararon y se movilizaron los docentes y los trabajadores de la educación de todos los niveles, primaria, secundaria, terciaria y universitaria. También pararon los no docentes y todo el sistema educativo. Ayer también hubo reclamos de movimientos sociales ante el Ministerio de lo que era el Ministerio de Desarrollo y Capital Humano, para que frente a un escenario de hambre que crece, hoy veíamos una estadística que hace 6 meses atrás el número de niños por debajo de la línea de indigencia era del 35%, hoy está en el 60%. O sea, 6 cada 10 niños menores de 16 años viven en hogares que padecen hambre. Frente a ese panorama, evidentemente también se movilizaron, y esto está desarrollándose en todo el país. En Misiones se ha dado una característica particular, pero creo que no habrá de tardar en manifestarse en otras provincias, que es la confluencia en tiempo, en espacio y en voluntad de acuerdo y de unidad de diversos sectores, los trabajadores de la salud, los docentes de la educación, la policía, ahí está adquiriendo una masividad importante. Y yo creo que va a crecer porque también los productores rurales empiezan a movilizarse. Ayer en Misiones se movilizaron varios productores, la semana pasada hubo movilizaciones importantísimas en Sáenz Peña, Chaco, la segunda ciudad en importancia del Chaco, así vamos a un escenario donde criminalmente el presidente Milei está induciendo una recesión que está multiplicando los despidos y el hambre. De hecho, en 5 meses ya se han perdido 270.000 puestos de trabajo. Y esto es gravísimo. También se da una particularidad, y lo charlábamos con dirigentes justamente de la CTA Autónoma que estuvieron acompañando la protesta a principios de semana, porque muchos de quienes hoy están protestando son además quienes acompañaron votando a Javier Milei, y ahí hay una discusión y una tensión acerca de si relacionar lo que pasa en Misiones con las medidas que está tomando Javier Milei. Casi que es un desafío para quienes tenemos que contar también y discutir esta coyuntura. Bueno, acá no hay ninguna duda. Hoy por hoy el presidente está gobernando por decreto. Ese poder se le otorga el decreto de necesidad y urgencia 70/23, que a partir del 16 y 17 de diciembre se puso en aplicación y que está posibilitando un gobierno despótico. Y le viaja al exterior, pero antes de irse firma un decreto, cuando vuelve firma otro cuando antes de hacer el show en el Luna Park, y firma otro cuando termina. Está gobernando por decreto, y eso es consecuencia de decisiones nacionales, porque, la reducción del salario de los docentes, o sea, el fondo de incentivo docente lo sacó por decreto. Los aportes
a las universidades para su funcionamiento, para el aumento del salario de los docentes y la beca de los estudiantes, lo sacó por decreto. El recorte del envío de coparticipación a las provincias lo sacó por decreto. Bueno, después son datos objetivos de la realidad. Después hay un discurso del gobierno donde dicen, no, nosotros no tenemos que ver, vayan y hablen con el gobernador. Y hay cierta gente, ciertos compañeros, compañeras, que claro, por ser el gobernador el que tiene la responsabilidad de generar un ámbito para canalizar los problemas y resolverlo, y no lo hace porque está más preocupado en hacerle la venia al gobierno, al presidente Milei. Bueno, claro, el compañero dice, es el gobernador el que no me paga también es razonable. Entonces ahí hay una discusión, pero hay que ser conscientes de que es el decreto 7023 que permite que Milei gobierne por decreto lo que está trasladando a las provincias estas tremendas crisis sociales. Porque además lo que quiere Milei es que el conflicto se exprese en la provincia, en Posadas, en Mendoza, en Viedma, pero no aquí en Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Para él salir ileso de esta conflictividad social, que yo no tengo ninguna duda va a seguir creciendo. Veíamos también, paralelo a lo que estamos viviendo en Misiones y que se está mostrando en todo el país, bueno, el show que montó el presidente como si fuera un rockstar, y paralelo a eso también el escándalo que se difundió ahora con los alimentos que no los tenían escondidos y no estaban entregando en una coyuntura de hambre cada vez más extendida, digamos. Desde diciembre que no va un solo alimento a los comedores. Desde diciembre que no se compra un solo alimento por parte del Ministerio de Capital Humano. Ese es cuando Milei celebra, hemos reducido el déficit fiscal. Se lo quitaron en los platos de comida de la gente. Y yo creo que todo este bochornoso show que montado en el Luna Park, o el show de ir a lucirse en escenarios internacionales con otros fascistas como él, y agraviar a otros gobernantes y a otros pueblos, bueno, tiene que ver con la conciencia del presidente Milei de desviar el debate. Se discuta del show, que se discuta de si insultó a la esposa del presidente de España, y no que se discuta de estos datos. Crece el hambre, dejan pudrir la comida que hay en los depósitos del Ministerio de Capital Humano, recortan la coparticipación a las provincias, reducen los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, bueno, y esos son los temas centrales, y por eso es que hoy tomamos esta decisión, mejor dicho ayer en la reunión de mesa nacional de la CTA, de asistir a las puertas de la Casa de Misiones y allí expresar nuestra solidaridad plena al pueblo y a los trabajadores y trabajadoras en lucha de Misiones, y reclamarle una audiencia al gobernador Pasalacqua para que en vez de crear comité para reprimir, cree comité para dar respuesta y resolver la crisis social que tiene su pueblo, producto de aplicar él las políticas de Milei en su provincia. Hugo Cachorro Godoy, gracias por este tiempo aquí en la radio de la universidad. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, muchas gracias. Hablábamos con el secretario general de la CTA Autónoma. Hoy estuvo